Kaixo, Yer. Kaixo. Hola, Yer, ¿qué tal? Bien, bien, A bien. Toc Toc, píldoras de bienestar. Una mañana temprano. Sí, yo súper encantado de estar con vosotras. Muy bien, y nosotros también. Hoy, el capítulo de hoy va a ser sobre el duelo. Y hemos decidido traerte a ti porque sabemos que has vivido duelos dentro de tu familia y hace poco vimos tu obra de teatro que se llama Heresia. Lurra arin bekizu ama. ¿Me la traducís, por favor? Sí, heresia es, bueno, podría ser elegía o algo así, ¿no? En castellano, y que la tierra te sea leve, mamá, ¿no? Entonces es una pieza de teatro, porque se da en el contexto del teatro, vaya en una sala, etcétera, etcétera, con el público enfrente, pero que, bueno, que circula por varias disciplinas y al final es una especie de ritual de despedida en forma escénica, ¿no? Diríamos. Y tú has vivido el duelo de tu aita y de tu ama, y esta obra ha sido reciente a cuando tuviste estas pérdidas. Respecto a mi mamá, sí. Vale. O sea, mi aita murió hace ya 16, 17 años. Yo tendría 19 por ahí, ¿no? Estaba justo estudiando Bellas Artes en Bilbao, el primer año de carrera. Y entonces, bueno, pues fue diferente, ¿no? Porque sí que, bueno, fue un cáncer, fue una enfermedad bastante fulminante y rápida. Y también con 18 años también estaba un contraste, ¿no? de nuevas experiencias, vivir fuera, entonces el shock fue diferente, ¿no? Ya, claro. Y cuando, o sea, por ejemplo, cuando es el caso de un cáncer, ¿no? O sea, que ya bueno, no sé si en tu caso como ya darían un tiempo, como un Sí. diagnóstico, el duelo empieza antes, ¿no? Sí, pero no, o sea, por Ya. ejemplo con mi mamá sí que empezó antes, Vale. porque mi mamá se murió hace ya 6 años, bueno, no ha hecho 6, va a hacer ahora 6 en verano, y con mi mamá sí que fue un proceso muy largo porque a mi mamá le diagnosticaron un Alzheimer muy joven, con 57 años. Y se murió con 67. Entonces estuvimos 10 años de proceso de enfermedad. Y cuando es una enfermedad neurodegenerativa, de repente, bueno, se hace un duelo que se llama un duelo en fases o un duelo tardío, o un duelo, bueno, puede adquirir diferentes nombres, ¿no? Que es que el cuerpo está presente, pero la persona, o sea, lo que ha sido tu madre, ¿no? En este caso, pues va desapareciendo, ¿no? Y pasa una cosa parecida a la inversa con los desaparecidos, ¿no? Por ejemplo, en la guerra civil o en las catástrofes, ¿no? Que desaparece el cuerpo, pero la sensación, ¿no? La relación afectiva con esa persona sigue en el momento donde desapareció, ¿no? Entonces todos esos duelos, bueno, pues son duelos sostenidos en el tiempo, que dicen los expertos y expertas, que se van haciendo las fases, bueno, de otra forma, ¿no? Se van acelerando. En el caso de mi aita, pues bueno, pues al final fue una muerte más o menos prevista, pero bastante rápida, entre comillas, ¿no? En cuestión de un año se murió, y las fases quizás sí que fueron más estándar, ¿no? Diríamos, ¿no? Que al final pues es un miedo, tristeza, bueno, todas las fases que tiene el duelo, ¿no? En el caso de mi mamá, sin embargo, pues bueno, las fuimos viviendo de día a día y cuidándole, que eso es la dificultad, ¿no? que tiene. Sí. Y en el caso de la muerte de tu padre, ¿el arte también te sirvió para afrontar alguna de esas fases del duelo? No tanto. Y yo creo, bueno, esto he pensado bastantes veces, y creo que no tanto porque había algo
de inmadurez en mí, Claro, ¿no? Tenía 18, 19 años, sí que estaba estudiando Bellas Artes, pero era al final, todavía era esta cosa de, estás en el ciclo formativo, ¿no? O sea, has acabado el instituto, y estás ya en la uni. Sí, que no te atreves a crear aún, dices, como no lo tengo todo para poder Y todavía crear. te ves como muy pequeño, ¿no? En este mundo y entender la muerte y los procesos de duelo, pues con 18 años no es lo mismo pues que con 20, ya no me acuerdo con cuántos me pilló, pero bueno, bastantes años más tarde, ¿no? 24, 20, por ahí, ¿no? 25, por ahí, no más me pilló, bueno, no me acuerdo. Entonces, claro, ya tenía ya una trayectoria, entre medio yo había acabado la carrera de Bellas Artes, había estudiado arte dramático, me estaba dedicando ya a lo que quería profesionalmente, ¿no? Que es hacer teatro y, bueno, y pintar, dibujar, o sea, entonces, claro, el sitio donde te pilla es muy diferente. Sí. Y en el caso de Heresia, ¿cómo fue el proceso de decido hablar de esto, voy a hacer una obra de teatro con esto? O sí, como era algo en ti Sí. que tenía que crearse para poder atravesarlo, o simplemente surgió. Fue, o sea, Heresia yo creo que es, la pieza escénica es la consecuencia de otras prácticas artísticas anteriores a partir del duelo de mi mamá. Porque eso, mi mamá se muere cuando yo tengo 30 años, aunque lo que os he dicho le diagnostican Claro. mucho antes, ¿no? Cuando yo tengo, pues eso, no sé si eran 22, 23 o por ahí, ¿no? Entonces, en toda esa fase empiezan, bueno, el Alzheimer tiene diferentes fases, pero una de ellas, por ejemplo, pues es, puede ser, ¿no? Uno de los síntomas, la obsesión por acopilar cosas, ¿no? O recopilar, ¿no? Entonces, a mi mamá le dio por recoger piedras en la calle. Piedras y piedras. Entonces, íbamos a pasear y sin darte cuenta volvías a casa y tenía los bolsillos llenos de piedras, ¿no? Entonces empezamos a acumular en casa mogollón de piedras. Pero cuando os digo mogollón, o sea, kilos y kilos de piedras. Y mi mamá se dedicaba a pintarlas. qué guay. Sí, siempre había tenido algo, había hecho clases de pintura, había pintado o dibujaba cositas o tal, pero no era su mayor vocación ni había tenido tampoco una cosa así como muy desarrollada, ¿no? Pero empezó, entonces yo le compraba rotuladores y todas las tardes se pegaba pintando piedras, ¿no? Entonces ya ahí empieza una relación con lo estético y el duelo que al principio era de una forma más lúdica o inconsciente o ocupacional, pues porque había que ocupar el tiempo, ¿no? Cuidando también a mi madre, pero luego empieza a convertirse en algo más consciente, ¿no? El por qué esas piedras, qué es lo que dibujaba, de repente tenías en casa, claro, las iba colocando, entonces todas las estanterías, todo lleno de piedras pintadas, de vez en cuando mis hermanos y yo hacíamos, bueno, mis hermanos y yo y las amigas de mi madre que también venían, nos ayudaban, o familiares, y las recogíamos, las íbamos poniendo en cajas de estas del chino, cajas de cartón, recoger, y entonces había algo muy interesante en eso, ¿no? Y luego, a partir de que ya, bueno, pues mi mamá se puso, bueno, ya el deterioro era muy grande los últimos 2 años antes de morir, entonces ya estuvo en una residencia, año y medio, casi 2 años, sí. Entonces, bueno, ahí ya sí que empezó el duelo más duro, ¿no? Donde, bueno, pues ya veías que ya no se valía por sí misma, nosotros tampoco teníamos ni capacidad ni formación para poder cuidarla en casa, ni estaba adaptada a la casa, ni, porque era una dependencia 24/7, o sea, no. Entonces ahí sí que empieza un proceso quizá más de duelo interno, donde lo estético y lo artístico no ocupa tanto lugar, y una vez muere mi mamá es donde empiezo a decir, tampoco me digo necesito hacer algo, pero sí empiezo a hacer algo, ¿no? Empecé un poco pintando, un poco, siempre he tenido una línea de pintura más abstracta, ¿no? Y entonces empecé por ahí y bueno, intentaba pintar sobre todo con
con pasteles, carbón, bueno, sí, como eran cosas muy oscuras, diríamos, ¿no? Y difuminadas, sí, incluso eso me, es, me está llegando eso. y corresponden también a esa fase, ¿no? Del duelo. Y poco a poco empecé a hacer diferentes cosas. Y entre ellas, pues eso, a ordenar, a revisar todas estas cosas que coleccionaba mi madre, las piedras. Y entonces, bueno, empecé a hacer como pequeños rituales yo solo. Al principio yo solo, sin contarle nada a nadie, ni a mis hermanos, ni nada, ¿no? Entonces, pues consistían en diferentes cosas, o coger algo de mi mamá y enterrarlo, o hacer unas fotos con eso, colocarlo en algún sitio. Me iba a la casa del pueblo donde creció mi madre, hacía algo en la huerta, o sea, bueno, diferentes cosas, porque además la enterramos allá en el pueblo, o iba al cementerio y a raíz de ahí empecé a hacer pues, diferentes cosas, algunas las recogí en vídeo, hice una especie de performance yo solo en vídeo, me fui, bueno, hacía pues sesiones de echar la tristeza y la rabia y me ponía ya a llorar, a gritar en medio del campo, bueno, de una tierra que tenemos en la familia. Bueno, cosas así, ¿no? Y me encontré con las que siempre había tenido en mente, pero que nunca había sido consciente, y mi mamá sacaba un montón de fotos desde pequeños, fotos analógicas, luego se pasó al digital los últimos años, y desde pequeños, pero cientos y cientos de fotos, le gustaba mucho. Y entonces me acordé que siempre mi mamá sacaba en todos los carretes que revelábamos, siempre había, pues de 36 fotos que tenía el carrete, pues había 10 de fotos de flores. O sea, iba por la calle y le encantaba sacar fotos a flores, ¿no? Y me acordé de eso, pues revisando fotos y empecé a recopilar en todos los carretes, cuando os digo todos es, o sea, cientos de carretes de familia, de todo, de sitios que hemos visitado, de nosotros, desde bebés, somos 3 hermanos, o sea, todo, ¿no? Y entre cuanto me encontraba, pues ahí va 5 fotos de flores, ¿no? Y les escribía de qué carrete eran atrás para luego dejarlas en su sitio, con esta cosa de no las puedo sacar de su contexto, claro, pero las apartaba, ¿no? Y así pues recopilé fotos de flores, un montón que hacía mi madre. Y con todo ese material también diseñé la lápida que le pusimos, porque está enterrada en tierra. Y eso también fue un proceso interesante, o sea, dibujarla, compartirla con mis hermanos, si les gustaba, no, claro, ir al sitio donde esculpen, bueno, allá en Estella, una empresa que hace lápidas, comentarlo con ellos, o sea, eso también fue muy bonito, ¿no? Y con todo ese material dije, jo, esto ya hay que compartirlo con la gente, ¿no? Esto tengo que abrirlo. Eso, yo tengo que abrirlo. Entonces primero hice una performance aquí, como un happening, justo en esta sala además, donde dispuse diferentes cosas y invité a amigos y algún familiar. Una cosa como muy cerrada porque todavía era pandemia, entonces había que tener pues máximo no sé cuántas personas, no sé si eran 30 o no sé cuánto, era esas cosas que había foros y con mascarilla. Y entonces hicimos aquí un evento de como bueno, me organicé un esquemita así de happening, como en 3 fases, y dispuse aquí donde acababa la gente pues transportando las fotos de flores de mi madre de un sitio a otro, ¿no? Y hacían cada uno como su ofrenda y acabábamos haciendo una soca danza en círculo, que es un baile tradicional, ¿no? Donde se agarra la mano y se baila, ¿no? ¿Y las tarjetitas esas que dais al final de Heresias son de las que hacía tu madre? son las fotos. Yo creo que tengo todas. En mi habitación colgadas. Yo tengo como 8 de esas. Pues son por mi fotos cuarto de pegadas mi también. madre, sí. Qué guay, Sí. qué fuerte. Las que aparecen en el espectáculo, las que luego regalamos a la gente, sí. Qué guay. Y me gusta mucho como la importancia que le has dado tú a los rituales, ¿no? Y hace poco hablábamos, Cristina y yo también, eso como que sentimos que se ha perdido la costumbre del ritual. Sí, o sea, es como que ya no existe, ¿no? O sea, y antes como que, en plan, cuando Sí. avistaban estas muertes en los pueblos de
se lavaba el muerto, se preparaba el muerto en casa. Se le lloraba se también. le lloraba ahí. Era un ritual muchísimo más extendido, o sea, antes la muerte estaba muchísimo más normalizada que Sí, ahora, estaba- y el ritual a la muerte incluso. Estaba presente, ¿no? Era parte De la vida. de los rituales de la vida, ¿no? Sí. Que no eran igual rituales habituales o cotidianos, eran excepcionales, pero sí que estaban integrados en lo que es las estructuras sociales, ¿no? O comunitarias. Eso seguramente bueno, no soy antropólogo, pero vaya, no hace falta ser muy listo, ¿no? O sea, seguramente con el auge de las sociedades industriales y postindustriales, con la productividad, la concentración en las grandes ciudades, todo eso empieza a desaparecer, ¿no? Total. Aunque no creo que sea tan lejano, o sea, quiero decir que nos han desaparecido muy hace poco, ¿no? Seguramente poco. mi abuela, por parte de mi aita, que era de Pamplona de toda la vida, de la Rochapea, tal, seguramente vivió todo eso en Pamplona, Claro. a pesar de ser una ciudad, de velar al muerto en casa o hacer otro tipo de rituales, cosa que nosotros no hemos vivido, ¿no? Sí, mis abuelas en sus aldeas, mi abuela en su aldea han seguido haciendo esos rituales y es como que los jóvenes no lo estamos viviendo. O sea, antes de mi madre de pequeña sí que ha tenido que cumplir esos rituales. Nosotros desde pequeños no estamos familiarizados con esos rituales ni con la muerte. O sea, ya no se habla tanto de la muerte como se hablaba antes. Ya no está tan a día ese tema. Y se ha convertido Como desde tan hace muy tabú poco. que ahora le tenemos más miedo de lo normal a la Total. muerte, ¿no? O sea, es normal, le puedes tener miedo, ¿no? Pero se ha convertido en una cosa tan oculta y tan oscura que nos parece demasiado excepcional, ¿no? Y Ya. entonces no se habla. Cuando una persona está en duelo, no sabemos qué decirle, no sabemos cómo acercarnos a ella, y la persona que está en duelo, No porque lo he sabemos vivido, cómo reaccionar. es claro, y es incómodo, ¿no? Porque dices, bueno, es que se ha muerto, es que todos nos vamos a morir. Entonces, Total. no, todo eso ha desaparecido mucho, cosa que con los rituales bueno, de tiempo atrás pues servían sobre todo eso, ¿no? Para afianzar la comunidad y los lazos, ¿no? Se había perdido una persona y había que otra vez volver a... Y entonces todo el vecindario pasaba por casa, los amigos, se velaba toda la noche, se comía, se bebía, cosa que ahora solo nos ha quedado quizá la parte más noir, ¿no? La parte más negra, ¿no? Que es el tanatorio, los olores a A mí, neftalina, por ejemplo, etcétera, sí que me etcétera. ha pasado que Total. en la familia de parte de mi madre siento que también como es, o sea, somos muy celebradores y ocurrió que se murió mi tío Carlos, que era como el segundo de los hermanos, y justo se murió el 24 de diciembre, o sea, fue como las peores fechas posibles, estaba ya enfermo, estaba en el hospital. Y me acuerdo que iba con mi tío Javi, que este murió hace como 2 años, creo que ya han pasado ya. Y íbamos hacia el hospital a verlo y justo llegamos y ya había muerto. Y lo mismo, o sea, como siento que es todo caótico, esa la familia de mi madre, y se murió y es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, y era como todo una película, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Bueno, pues habrá que llamar a un tanatorio, ¿no? Porque ¿cómo funciona esto? Y de repente mi madre, o sea, Es que no estamos se lo así, cuentan, Sí, claro, todos, no claro. está en el protocolo. estábamos ahora. toda la familia en el pasillo del hospital, en plan, como montando una boda gitana ahí en medio, y mi madre llamando, sí, queremos tumba, ¿no? O sea, queremos ataúd, ¿no? Ataúd, sí. Hombre, no, barato, pero, ¿cómo decía? Barato pero demasiado. digno, barato pero digno. Y era como todo así. Claro. Y entonces contactamos con una funeraria de Tudela, con un señor que es más majo que majo, que nos la cerró para nosotros, o sea, como ese día, de hecho creo que estábamos solos o algo así. Y entonces como pudimos llevar los instrumentos, porque la familia de mi madre son músicos, y tienen ahí como un concierto, una fiesta. Y luego cuando murió mi tío Javi, que esto fue hace 2 años, y fue más shock en la familia porque era el pequeño de los hermanos, él vivía en Paraguay y fue como, bueno, no nos lo esperábamos, pues también fue una manera de vivirlo así como desde lo festivo, ¿no? Y para mí, o sea, como que estas experiencias que he tenido con la muerte, hombre, supongo que tampoco es como un caso extremadamente cercano, o sea, supongo que si fueran mis padres o mi hermana sería de otra manera, ¿no? Pero, no sé, era como bonito, como que sentía que era una celebración y una ampliación de la vida de esa persona, o sea, y más que una pérdida, lo sentía como un abrazar a esa persona que ha formado parte de mi vida. O sea, y para mí la muerte
me ha conectado más que me ha desconectado, no sé. ¿Y tú diferencias en la etapa del duelo en la que en esas fiestas te sentías que estabas haciendo algo bonito o algo celebrado? O sea, Sí, como algo también había celebrar. momentos que yo necesitaba mi espacio porque me abrumaba como tanto ruido, porque mi familia es muy ruidosa y a veces para mí, o sea, como de la misma manera que había esta luz y esto bonito y esta celebración, había el drama y había gente llorando y desmayos y cosas así que era como, me estaba superando y yo también como, también necesito mucho como eso de mi soledad y era como, bueno, me escapo una horita, me pongo un cigarro yo sola por ahí, vuelvo. Qué valientes por la parte de los dos. Yo admiro mucho por lo que estabas contando ayer de todos estos rituales que has ido haciendo en todas las diferentes fases del duelo que has ido pasando. Porque es lo que estábamos hablando, que siento como que a día de hoy nadie pierde el tiempo en hacer un ritual. Es como no voy a ir al tanatorio, ya iré al funeral porque no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, ¿no? Y que os hayáis como permitido en vuestras familias, en tu caso, como este tiempo de reflexión, de poder hacer tu ritual, de hacer tu cosita, de estar con vosotros, o sea, para mí es bastante de admirar. Sí, yo creo que, o sea, no sé, respecto a esto que estábamos comentando ahora, es verdad que han desaparecido ciertos rituales, pero de una forma muy intuitiva se siguen haciendo, ¿no? Sí. O sea, ¿quién no pues ha cogido las cenizas y va a no sé qué sitio, al monte o al mar, porque le gustaba a esa persona, o porque, y se tiran, o se siembra un árbol, o se planta un árbol, o se hacen, ¿no? Sí, ¿Qué o pasa? como que es muy criticado las personas que suben una foto a Instagram Por con esta ejemplo, persona sí. y escribe un texto, que lo criticamos mucho, tipo, ¿qué ¿Por qué, haces? no? ¿Por Que qué haces estaba eso? Pues analizando déjale que pase Igual el es su duelo como manera de quiera, a lo verlo. mejor es su manera de pasar Porque el duelo. también la forma de relacionarnos socialmente ha cambiado, ¿no? diferente, Entonces, total. igual necesitamos también otros instrumentos, otros tipos de rituales para relacionarnos también con el hecho doloroso, ¿no? de la pérdida. Pero sí que tiene algo y pese a que es una cosa como no, la visión social de algo que hablábamos, ¿no? Muy negro, absolutamente triste, claro que hay tristeza, la pérdida te genera Claro. mucha tristeza, rabia, incomprensión, desconcierto, pero a la vez hay algo que es un poco a lo que apuntaba Anne, de amor, ¿no? Que yo le llamo amor. Y bueno, yo lo llamo amor, o creo que es amor, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Que en todo, a mí también me ha pasado, ¿no? O sea, en todos los momentos de duelo ha habido risas, ha habido que a veces te sientes fuera de lugar, de cómo me puedo estar riendo cuando está el Cuando es un ataúd ahí, momento muy ¿no? triste. Estamos en el tanatorio, estamos en... Pero todo eso creo que es parte de la vida, ¿no? Mi mamá también se murió, el 13 de julio, en pleno San Fermín. Bueno, el 9 se puso mala, además nosotros vivimos en la calle Estafeta, o sea, imaginaros todo el jaleo, ¿no? Yo salía, ya estaba los 4 últimos días en el hospital, salía a las mañanas al hospital, todo el mundo de blanco, yo iba de blanco al hospital, o sea, de blanco y rojo. Era como una cosa... muy chocante, pero a la vez yo me empeñaba en que fuese, o sea, no me vestía de cotidiano, de normal, ¿no? No, Me empeñaba en que tú ibas de fuese así. Sanfermines, Si ha estamos tocado en en San Fermín, Sanfermines. ha sido porque además en mi familia hemos sido muy sanfermineros, entonces era una cosa como, a pesar de la fiesta voy a llevar este dolor, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que la vida sigue, los que estamos aquí tenemos derecho también a estar en la vida, ¿no? y a celebrar la vida. Y esa el recuerdo y el duelo hacia esa persona tiene momentos de tristeza y de dureza y de lloro, y igual hay momentos que necesitas huir de ese jolgorio, de ese ruido, y tener tu momento, pero luego la realidad es esa, ¿no? Que viene de repente mucha gente al tanatorio, de repente todo el mundo empieza a hablar de sus cosas, de, ay, pues mi hija está en no sé dónde, pues hace tiempo que no te veo, Claro. pero porque la vida sigue, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es lo bonito también de los procesos de duelo, ¿no? Que tú estás en una cápsula, ¿no? de sentimientos enfrentados, mientras la vida sigue su curso, ¿no? Sí, sí. A mí me ocurrió que mi abuela se murió el día de mi cumple y era mi primer año en Madrid. Y entonces yo estaba celebrando un fiestón en mi casa, súper a gusto, y de repente me llama mi aita y
que se ha muerto la abuela. Y yo, ah, vale. Y entonces vine al tanatorio y era como, lo siento mucho, felicidades, lo siento mucho, felicidades. O sea, y también, o sea, como que eso, todas mis relaciones con las muertes, o sea, como que me parecía todo súper cómico. Sí. O sea, y era como, cumpleaños, no sé. O sea, me parecía muy surrealista como la situación. O sea, y siento que justamente eso me ha ayudado a normalizar la muerte y por ahora siento que no lo he vivido de manera traumática, sino que siento que me ha ayudado a liberarme, o sea, Totalmente. y aprender a vivir mejor la vida, no sé. Yo creo que es súper importante, uno, no tenerle miedo a los procesos de duelo ni a las pérdidas, porque van a venir, o sea, quiero decir, claro. Si no, no tendría sentido nuestra vida, ¿no? Si no supiésemos que tiene un final y que en algún momento va a acabar. Es lo único que sabemos Claro, de la vida. es verdad que hay veces que es de una forma fulminante, trágica, accidentes o inesperadas, bueno, cosas ¿no? que pueden suceder, ¿no? Pero la realidad es que una vez ha sucedido, eso está ahí, ¿no? Y la despedida y el duelo, creo que no hay que tenerle miedo y que hay que enfrentarse de esa manera, ¿no? El decir, bueno, esto me toca vivirlo ahora, voy a vivirlo y sobre todo voy a hacer lo que más me pida mi intuición y mi cuerpo hacer en ese momento, porque si no luego voy a tener una espinita clavada, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, esta cosa de que ahora como está todo tan rigurosamente establecido, ¿no? 48 horas en el tanatorio, luego lo entierras, lo incineras o no sé qué, y parece que en cuestión de 3-4 días se ha acabado, ¿no? Ese proceso. Y creo que hay que permitirse que no se acabe ahí y que incluso en esos 3 días también, pues eso, si me apetece cantar, cante, o si me apetece reírme, me ría, o si me apetece hacer un chiste porque le gustaba el chiste a esa persona o por lo que sea, ¿no? Lo podamos hacer y comprender no solo lo que me apetece a mí, sino que el resto también pueden tener otros impulsos, aunque a ti no te encajen, ¿no? Porque los pueden llevar de otra forma, ¿no? Que pasa mucho esto cuando pues no está llorando suficiente, ¿no? Le vendrá luego el shock, ¿no? Le vendrá, ya le vendrá. Bueno, o no lo sabemos, ¿no? Igual es su forma de enfrentarlo. Eso es, eso no se quiere mostrar así delante de la gente, o está llorando. A mí también me pasaba eso. Me acuerdo cuando murió mi abuela que me daba rabia como llorar delante de la gente porque sentía que la gente estaba pendiente de que lloraras. Claro. Y era como, no quiero mostrar esta parte públicamente porque siento que es como lo que, o sea, y me daba como, me enfadaba y si lloraba era como, no quiero llorar aquí, como quiero hacerlo en familia, o sea, o como en un espacio, en intimidad, pero no quiero que mi llanto se convierta como en la fiesta, ¿no? O luego, cuando he tenido estas muertes más recientes, ya me ha dado más igual absolutamente todo, ¿no? Pero sí que en ese momento me pasaba eso. Y también me está pasando que hace poco empecé como a plantear este melón a mis padres, a mis tías, en plan, ¿qué hago cuando os muráis? O sea, porque... Temazo, porque a mí ahora mismo se me mueren y yo no sé qué tengo que hacer. Es que no tengo ni idea, antes te lo contaban todo, a mí no me han contado nada de lo que hay que hacer. Y luego también creo que los abuelos, como en el caso de los abuelos, estaba más claro como, bueno, pues la abuela en su parroquia, la iglesia, no sé qué. Sí. Pero yo digo, Aita, ¿tú quieres un tanatorio? O sea, yo no... ¿Quieres una misa? Claro. ¿Qué quieres? ¿Quieres una esencial? Y me acuerdo que les pilló un poco así como... Lo hablamos un poco, pero lo evitaban, y entonces dije, bueno, pues yo os cuento lo que yo quiero. Y bueno. Sí, no, has apuntado una cosa interesante, Cris, que es que antes sabíamos lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso también daba una tranquilidad a la hora de enfrentarse a la muerte, ¿no? y a los procesos de duelo. Entonces creo que ahora, al no saber muy bien, bueno, sí, hay una cosa, ¿no? Como muy... voy a llamarlo así, capitalista, que es que tenemos que pasar por el tanatorio, comprar un ataúd que mínimo vale 1.800 euros, las flores, no sé qué, no sé cuánto, es que todo pasa por una transacción económica, ¿no? Que también, bueno, pues hay que hacerlo y se hace y es parte también de enfrentarse a ese momento, ¿no? El tomar esas decisiones, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, no sabemos cómo ejercer, ¿no? No sabemos si propongo una cena hoy va a ser demasiado o no, si propongo sacar una botella de vino y brindar, y eso antes
era automático, ¿no? Se Sí. cogía, se sacaba una botella de vino, Se quedaba todo el mundo eso, se con todo el ofrecía, mundo. o se cantaba, o total. bueno, en los momentos más religiosos se rezaba, ¿no? Se quedaba para rezar con el muerto. O sea, quiero decir, todo eso, aunque no lo compartamos en valores hoy en día, seguramente de modo genérico en la sociedad, nos daba unos asideros, ¿no? para poder enfrentar de forma colectiva eso, Sí. sin que nadie te tuviese que explicar qué tienes que hacer, ¿no? Ahí estaba pensando que Eso es. quizá era como algo muchísimo más colectivo y ahora se ha convertido en algo más individual. Súper. Claro. Antes o sea, no había que pedir permiso para transitar ese duelo y esa muerte. Eso es. No, ahora hay como que pedir permiso y decir, tienes tiempo de Eso pasarlo es. conmigo, tienes tiempo de querer hacerlo conmigo incluso. Nosotros, por ejemplo, para la pieza escénica en Heresia, digo nosotros porque lo llamé a gente para trabajar conmigo, ¿no? A Eneco Gil y Belén Cruz. ¿En qué momento te planteaste Y- que tú no podías arrancar con la obra, perdón que te corte, sí, no podías no, arrancar no. con la obra solo, sino que tenías que crear Pues un porque, equipo? precisamente por eso, porque me parecía que no podía ser una cosa solo mía, ¿no? Que tenía que ser, si lo quería compartir con el público, tenía que ser un proceso creativo más amplio y que abarcase más perspectivas, más emociones y sobre todo que en escena me parecía más interesante ver a tres cuerpos o, hombre, si hubiese tenido dinero a más, pero no tenía para pagarles en condiciones, etc. Pero más que uno solo, ¿no? Porque si no volvíamos a esta idea que ya había hecho, ¿no? Rituales yo solo, en mi intimidad, sin compartir, Claro. que son necesarios también, ¿no? Pero yo quería colectivizar eso, ¿no? Claro. Entonces por eso empieza esa fase de llamar a gente, ¿no? Aparte de ellos, a Orecari, estudio con la escenografía, que también habían pasado diferentes procesos ellos, además son colegas, a las luces, o sea, sí que elegí un equipo que fuese sensible o hubiese tenido experiencias con el duelo que creía que podían aportar. Y claro, y fue muy guay, la verdad, o sea, fue súper bonito. Eneco y Belén no habían tenido experiencias muy directas de familiares o muy directas o muy cercanas, sí que habían tenido diferentes, pero eso fue bonito también, ver cómo se acercaban ellos y qué me podían aportar desde ahí, ¿no? Es que es innato también Claro. el acercamiento. Totalmente, sí, hay algo, ¿no? De, por ejemplo, pues Belén tiene la madre mayor, entonces había algo de bueno, ostras, es que no me ha tocado, pero está pero está cerca, ahí. ¿no? Pero toca. Eso es, va a tocar y más pronto que tarde, ¿no? Bueno, había diferentes cosas, ¿no? Y sí que investigamos mucho sobre los rituales en Euskal Herria, del duelo, de lo que se hacía hasta no hace mucho, o sea, que decir, hasta hace 20 y pico años, ¿no? En los pueblos, en los baserris, en los caseríos. Entonces, sí que había algo de lo que apuntábamos antes, ¿no? De que todo el mundo sabía lo que hacer, de que a la familia se le dejaba ser doliente y, por ejemplo, en los caseríos tenían asignados qué caserío, por ejemplo, el caserío más cercano se encargaba de las labores de casa durante ese proceso de duelo, ¿no? Entonces venía la mujer, como no, a hacer las labores, ¿no? De comida, etcétera, a cuidar, aunque no fuesen familiares, ¿no? Que eso es o sea, venían sus vecinos Sí, que era lo a que cuidarles, tocaba, ¿no? era Eso lo que es. se Entonces, En la comunidad de... eso es una cosa muy interesante, ¿no? ¿Los procesos de cuánto eran? O sea, había como un tiempo De estimado. todo, de todo. Normalmente sí que, pues bueno, duraban una semana, los rituales, ¿no? Vale, más sí. esto, luego los procesos más largos, pues según la persona, ¿no? Pero lo interesante es esta idea de cuidados, ¿no? De afectos y cuidados hacia la comunidad, ¿no? Que aunque no seas tú el doliente directo, ¿no? El que está en duelo de una forma directa, Hay un duelo colectivo que eso es, afrontar. y sabes que esa persona o esa familia está y entonces hay que cuidar, ¿no? Claro. Cosa que de ahora pasa de una forma más informal, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí. con bueno, según, ¿no? Según qué relaciones tienes, sí, según, pero yo tengo la suerte de tener un grupo de familiares y amigos muy majo y cercano. Y, por ejemplo, pues con todo el proceso de duelo sostenido de mi madre, ¿no? En los 10 años de enfermedad, de deterioro cognitivo, etcétera,
hemos tenido esa ayuda, ese cuidado, ese compartir, ¿no? Los cuidados, venían las amigas de mi madre, esta tarde, ¿no? se encargaban 2 o 3 tardes a la semana de liberarnos a nosotros, o sea, yo qué sé, había mis amigos, etcétera, ¿no? Y cuando viene la muerte más directa también, ¿no? Pues esto de te hago la comida, no os preocupéis, no sé qué. Quizá de una forma no tan directa como se podía hacer hace unas pocas décadas, pero creo que es interesante valorar y ahondar en eso, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me ha enseñado cara a cuando me tengo que enfrentar a otros duelos más directos, pues intentar ser desde ahí, ¿no? Y no es fácil, porque no sabes muy bien cómo acercarte, ¿no? A la persona que está doliendo en ese momento, si te quiere, no te quiere, te necesita, no te necesita. Pero bueno, creo que es importante tener esa opción presente y al menos bueno, dar la opción o acercarse. De que parece que en los procesos de duelo la felicidad, el humor no pueden estar presentes, ¿no? Y es una cosa que a mí me contradice mogollón porque en todos los procesos cercanos que he vivido ha estado presente el humor. Total. No de una forma igual premeditada o consciente, pero aparece, ¿no? Porque o porque se generan situaciones graciosas, ¿no? O porque recuerdas cosas graciosas también, ¿no? Con la persona fallecida o la persona que estás Estás con las emociones doliendo. a flor de piel, entonces Claro. a flor de piel tiene que ser necesitas Eso también es. como equilibrar esa tristeza con la risa. Totalmente. O sea, es como, me necesito reír para, Claro. para gestionar mi tristeza Claro, también. porque al final o sea, la tristeza no tendría valor si no tuviésemos la felicidad, ¿no? Entonces necesitas como volver a poner el marcador ese en cero, ¿no? Con de repente algo gracioso, un chiste o algo que te lo tomas bueno, pues mira, pues esta persona no sabe cómo actuar delante mío y ha hecho lo que sea, ¿no? Y entonces te lo tomas un poco y dices, uff, ¿qué tal, no? Pero creo que es importante y, por ejemplo, en el proceso de Heresia le dimos mucha importancia, ¿no? Dedicamos varias jornadas de creación a decir, bueno, ¿dónde está el humor, ¿no? ¿En qué momentos hay? Luego es verdad que cuando con lo que nos hemos quedado, porque sabéis que en los procesos creativos, bueno, pues hay veces que hay muchas cosas que descartas. Sí, muchísimas más de las que se quedan. Eso es. Entonces, pues por lo que sea, ¿no? Por tiempo, porque no sabes cómo enlazarlas o porque de repente te abren unas ventanas que te llevan demasiado lejos o a otros sitios, no lejos, pero a otros sitios. Entonces hay cosas de la parte del humor que muchas dejamos fuera, pero las que están en el espectáculo de repente funcionan, pues eso, con una risa un poco sostenida, ¿no? En el público, ¿no? Que es un... Joder, no, como... Ostras, se han atrevido a meter esto tal o no, que tiene que ver mucho esta parte del humor con esa cosa de lo que dicen desde fuera, ¿no? Pues lo que hemos hablado antes de, uy, no llora suficiente, uy, está más guapo de lo normal en el ataúd, ¿no? Estas cosas de, uy, qué joven, le han puesto la foto de cuando era joven, no le querían ponerla. O sea, que hay mucho de eso, ¿no? Que para la persona que está doliendo o te lo tomas a malas o te lo tomas a risa también, ¿no? Y creo que es necesario darle como ese espacio de risa, ¿no? Yo me acuerdo cuando murió mi abuela, que estábamos en el tanatorio y pues ya era muy mayor, entonces estábamos toda la familia mirando por la ventana mientras venían familiares, primos lejanos que yo ni conocía, o sea, en plan así, ¿no? Primos de mi abuela, tal, no sé cuántos. Eso, los del pueblo siempre van, ¿eh? Sí, siempre. Los de los primeras no, pero los pueblos siempre van, siempre están. Y mirábamos por la ventana y nos pegamos pues igual 2 horas mirando a una chavala joven que estaba esperando en los cines, era al lado de los cines Golem, y estaba esperando supuestamente a alguien, pero pasaban las horas y nadie parecía. Y la tía hablaba sola, se ponía a bailar, a hacer rollo coreos cuando nadie miraba, porque era un día que no había mucha gente por ahí, y entonces todo el rato nosotros ja, y hacía algo y mira, ven, y vamos y claro, era una situación muy rara, ¿no? Porque nosotros nos estábamos riendo de una pobre chavala que no sabemos ni quién es, ¿no? Claro, casi rollo cámara oculta,
y mientras tanto pues, venían familiares y estaba mi abuela ahí, la gente, ay, tal y tal, no sé cuántos. Entonces, creo que es importante darles ese espacio, ¿no? No sé si es el humor, pero sí a poder tener momentos de humor o de felicidad o de risa, ¿no? Que creo que eso, que alivian también el proceso de duelo. Alivia muchísimo. Sí. Yo tengo la imagen del día que se murió mi abuela del tanatorio y mi abuelo sentado enfrente del cristal, ¿no? que ponen ahí. Y me acerqué a darle un beso, nada más llegar fui a abrazar a mi abuelo. Y me acerqué y mi abuelo me dijo, no le he visto tan callada en la vida. Antonio, por favor, que acabo de llegar. Fue lo primero que me dijo el señor. Y yo no puede ser. Tenía toda la razón, y seguramente. Tenía toda la razón tenía. Y yo no puede ser, abuelo, hola. Sí. Luego sí que me gustaría comentar, ¿no? Claro, yo, porque vivo igual mi vida y desde pequeño, ¿no? Los procesos creativos, el crear, el arte me ha servido para entenderme a mí mismo, para entender lo que me rodea y para situarme en este cosmos caótico, ¿no? que tenemos, en esta realidad incomprensible y cruel muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, para mí el arte es eso, ¿no? Entenderme, entender lo que me pasa, lo que pasa en el mundo, hacerme preguntas, y que las hagan los demás, ¿no? Entonces, creo que el haber enfocado el duelo desde una parte creativa me ha ofrecido mucha tranquilidad a mí a la hora de ver la muerte, ¿no? y de observarla. Creo que me ha dado mucha felicidad, pero muchísima, porque creo que los procesos de duelo, estoy súper convencido, están infinitamente ligados al amor. Y el amor en todas sus variantes. Siempre el amor lo vemos como la parte excitada, ¿no? del amor, o la parte más naif o más alegre del amor, pero cuando te abres al amor, te abres al dolor en la misma medida, ¿no? Entonces los procesos de dolor no se pueden entender sin el amor, ¿no? a esa persona. Entonces, para mí, todos estos procesos creativos que he llevado, tanto los más personales como estos colectivos, me han servido para eso, ¿no? Y cuando mostramos la pieza escénica, a pesar de que no es una cosa que la gente se pegue por ir a verla, ¿no? porque ya el tema, pues lo que decimos, ¿no? con este tabú, pues igual no vas a ver esta obra de teatro igual que vas a ver un monólogo de risas, ¿no? Pero sí que notamos que hay una sensación, bueno, muy interesante que a pesar de que cada uno hemos vivido duelos de manera muy diferente y que cada persona doliente tiene sus duelos según cómo es, según la relación que ha tenido con esa persona, etcétera, etcétera, hay algo en esta obra que creo que hay momentos que conectan muy bien con ese sentimiento, ¿no? Y que al salir, que era un poco la idea que teníamos, a pesar de que te puede remover cosas, a pesar de que te puede gustar más, menos, o hayas tenido más afección o no a lo que has visto en esta pieza, ¿no? Hay algo de liberación, que creo que es para lo que nos tiene que servir. ¿No hubo ningún momento del proceso creativo en el que sintieras que quizá estabas como obsesionándote en algo, como que te estaba dando una cierta tristeza de más, o todo el rato sentías que era necesario y que estabas en un trabajo que estaba aliviándote? No, tuve momentos de decir, ya entenderá esto la gente, o sea, ya lo compartirá, ¿no? Porque claro, no será demasiado mío, ¿no? Eso sí que tuve ese miedo. Y de hecho el día que estrenamos fue muy bien el estreno, o sea, la pieza funcionó, o sea, la hicimos muy bien, pero al final hubo un momento que costó arrancar los aplausos, y sabéis los actores y actrices como somos, ¿no? Ya, que en plan que si en el momento no hay algo dices, que descuadra. entonces volví al camerino y dije, la he cagado. Algo he hecho mal, no ha funcionado, no le ha gustado a la gente, y de repente vino mi pareja Xavi al camerino y yo, o sea, con la lágrima que dijo, ¡buah! ¡Qué bonito! No sé qué, la gente está súper... Y dije, hostia, qué shock, ¿no? Que era algo que salía de
de lo íntimo, de lo personal, de repente la primera vez que lo compartí con el público, ostras, fue tanto, la gente igual no se esperaba eso, que de repente fue como, ¡oh! Ostras, muy Claro. así, ¿no? Entonces, Era el bueno, estreno, entonces también claro. era como que te estaban Sí, dejando a ti eso en es. elevarte en Eso es. el tuyo. Fue la primera obra que yo vi en euskera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te gustó? Muchísimo. Qué bien. O sea, y como sentí rabia de no poderla entender porque me parecía tan poética, o sea, lo que escuchaba era que yo creo que era la primera pieza que yo o sea, veía y prestaba atención en euskera. Y Qué era bien. tan pequeñito, tan poético que me estaba dando una rabia de decir, "Uf, no estoy entendiendo toda la poesía que esto lleva encima". Y a mí también me pareció, la primera vez que la vi, que me impactó más, porque luego una segunda vez, pues bueno, ya sabes que vas a ver, ¿no? Pero esa primera vez sí, o sea, veía como el cuidado y el amor Exacto. en cada cosita, o sea, en cada acción, en cada detalle, en cada elemento. Eso ha sido un poco la línea de trabajo todo el rato. ¿no? Así que ya podéis programar y comprar Heresia, Eso, porque es un obrón. es increíble, a mí me encanta. Tendría que estar rodando por todo el mundo. Gracias. Pues muchas gracias. Sí, a vosotras. Muchísimas gracias, oye. Ha sido un A vosotras. placer. Ha sido Sí, súper sí, bonito. sí, muy bonito, sí. Qué bonito hacerlo todo desde el amor, de verdad. Sí, más amor Sí, por en la favor, vida. más amor.